Hola, Hola, querida Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? bien, ¿y tú cómo estás? Mucho gusto, gusto conocerte, gusto saludarte. El gusto es solo mío. Patricia, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Para mí es más que un honor tenerte aquí en mi espacio. Ay, gracias, mi corazón, a ti. Qué increíble que eres de Serbia, ¿verdad? Correcto, sí. Eres de Serbia. Es que hay tanta gente de tantos países que nos conocen a través de las telenovelas, a través de la música, y después aprenden español por las novelas, por la música. Gente como tú, qué bendición, mi corazón, poder platicar contigo. Pero ahorita creo que estás en España, me dijeron. Correcto. Ah, pues bueno, qué rico, en un país tan hermoso, también un país que amo tanto, que me ha dado tanto en la parte musical de alguna manera y que extraño también tanto de poder estar ahí. Pues muchísimas gracias, querida Patricia, por esas palabras tan amables de tu parte. De verdad me siento privilegiado de saber esas cosas básicas sobre mí. Me hiciste un privilegio enorme. Y antes de continuar con la entrevista, Patricia, te quería preguntar, tú actualmente te encuentras en Los Ángeles, si nos quieres decir algo de tus últimos proyectos y a qué te dedicas actualmente. Bueno, sí, digamos que mi base es en California, es donde de ahí me muevo a todos lados y pues bueno, obviamente con esta pandemia han cambiado muchas cosas, pero he tenido la suerte de poder seguir trabajando de alguna manera con todos los cuidados obviamente necesarios. Eh, Hice la tercera temporada de Renta Congelada en el año pasado con mucha precaución. He seguido sacando música. Acabamos de sacar, bueno, en noviembre, diciembre, Canción para Levantarte, que es una canción que realmente en estos momentos se necesita tanto porque tenemos todos que levantar el ánimo, que tenemos que saber que somos valiosos para seguir echándole ganas y para salir adelante. Entonces es una canción que me entusiasma muchísimo, que ha tenido una aceptación increíble y la gente le ha gustado mucho. Entonces, pues bueno, saludos a toda la gente que se está conectando desde México, ahí veo Colombia, Luceli, Carlos, dice mamacita hermosa, gracias. Doreli, 25, 15, así es que muy contenta de a través de tu plataforma, Iván, poder pues también saludar a tanta gente. El gusto es mío y gracias por decirlo, esto, querida Patricia. Y ahora, si te parece, vamos a hablar desde tus inicios, porque según tengo entendido, tu entrada en las telenovelas primero empezó con la telenovela Alcanzar una estrella, porque formaste parte de Timbiriche y luego entraste en Garibaldi. ¿Fue así o cómo? Mira, no fui parte de Timbiriche, de hecho hice audiciones para entrar a Timbiriche y me quedé en el grupo Garibaldi. Y sí, digamos, mi primera participación en una telenovela fue en la telenovela Alcanzar una estrella. Después hice algunos proyectos individuales, como se llamaban Música Futura. También hice un proyecto que se llamó Papá Soltero, que me invitaron a hacer unas participaciones ahí. Y después, bueno, entro a Garibaldi y estuvimos 5 años ahí con el grupo increíble, bailando y por todos lados en el mundo. Después lanzo mi carrera en solitario, y pues ya vienen las novelas y vienen los discos como solista. Entonces, y desde ahí, pues nada, no hemos parado. Gracias por decirlo. Y lo que es interesante en tu caso, Patricia, es que después de alcanzar una estrella, has tenido tres protagónicos. ¿Y tú cómo te sentías al respecto? Pues la verdad es que al principio fue una responsabilidad muy grande porque cuando salgo de Garibaldi, de recién salida de Garibaldi, pues me dan la oportunidad de tener un protagónico en mi primer personaje realmente en televisión, porque los otros fueron participaciones muy pequeñitas, o sea, y entonces imagínate la responsabilidad para mí, el peso de una historia tan importante como lo es la historia de esta telenovela Acapulco Cuerpo y Alma, que ya había sido un éxito en algún momento dado, que lo hizo Lucía Méndez y se llamó Tú o Nadie. Entonces imagínate el paquete tan grande que era darle vida a este personaje tan bonito que era Lorena. Pero gracias a Dios nos fue extraordinariamente y se convirtió en una de las telenovelas más queridas, digamos, de las telenovelas en México y se pasó en tantos países. Entonces,
pues para mí así como que digamos, uff, prueba superada en mi primer protagónico y después de ahí pues vinieron otros protagónicos maravillosos también, los cuales agradezco muchísimo, ¿no? Y que han dejado de alguna manera huella en el corazón de la gente. Gracias por decirlo, Patricia. Y fíjate que justamente eso me llamó la atención positivamente, por supuesto, en tu caso, porque yo hablaba con muchos compañeros tuyos de Televisa y me dijeron que cada productor ejecutivo de Televisa es un mundo. Y lo que es muy peculiar en tu caso, que siempre estabas con los productores diferentes. Primero empezaste con Luis de Llano en Alcanzar una estrella, después con a José Alberto Castro en Acapulco, Cuerpo y Alma, después con Lucio Ross, con Gente Bien, con Ángel Inés Medina en Apuesta por un Amor, luego con Rocio Campo y con Nicandro Díaz. Entonces, ¿cómo era tu experiencia con tantos productores ejecutivos? Pues imagínate qué maravilloso que productores que tienen un concepto completamente distinto de lo que quieren hacer te vean como una posibilidad de entrar en sus proyectos. Siempre he sido una actriz que creo que me he caracterizado por ser sumamente profesional, soy muy entregada, no doy como conflicto, llego a tiempo, o sea, siempre hago como, me tomo muy en serio mi trabajo, entonces siempre he tenido como buenas experiencias con todos los productores que he trabajado pues les agradezco siempre muchísimo el que me sigan llamando, porque a la fecha pues me siguen llamando, obviamente los tiempos a veces no dan, pero feliz pues de hacer mi trabajo y de poder compartir con la gente historias, porque al final de cuentas los personajes que realizas cuentan una historia y a veces por eso también se identifican con tanta gente. Entonces me da muchísimo gusto, como te digo, poder seguir haciendo algo que me gusta tanto. Gracias por decirlo, Patricia. Y tú sabes que nosotros en Serbia primera vez te vimos justamente en el año 2004 con la telenovela Apuesta por un Amor. Entonces, si Uy, nos quieres platicar un poco de esa experiencia, cómo fue que Ángel Inés me te llamó para ese personaje y todo lo que quieres compartir. yo estaba viviendo en Miami justo cuando, bueno, yo tenía un disco muy exitoso que fue Que el ritmo no pare, que me llevó a viajar por muchos lados y estaba yo terminando la promoción de Que el ritmo no pare cuando me hablan Yeli y me dice, Pati, tengo un proyecto de telenovela que estamos ya por arrancar, o sea, me tienes que decir ya casi casi hoy si lo quieres hacer o no. Le dije, bueno, mándame la historia, mándame el personaje y cuando yo leí La Potra, me enamoré de este personaje, al igual que muchos yo creo que se enamoraron de La Potra era un personaje diferente en televisión en aquel entonces, porque normalmente las protagonistas de novela, digamos que el 90% de ellas son la protagonista buena, dulce, que llora, que la engañan, o sea, si sabes, es como este personaje muy vulnerable, ¿no? Y el que me llegue un personaje completamente diferente, una mujer echada para adelante que no se deja, que al contrario, ¿no? Que es como así, que obviamente también tenía su truco, porque es un personaje que era así de dura, digamos, por fuera, porque tenía mucho miedo que la lastimaran, pero por dentro es un personaje hermoso. Entonces me encantó el poder darle vida a un personaje tan diferente de lo que normalmente se veía en televisión en las protagonistas en aquel entonces, ¿no? Entonces, la verdad es que a la fecha, muchísimos de mis fans, muchísimos de la gente me paran en la calle y me dicen, ahí va La Potra! O me llego a poner un sombrero, me gustan mucho los sombreros vaqueros, de repente cuando ando así viajando, así me llevo mi sombrero vaquero, y entonces muchos me dicen, mira, ahí va La Potra por el sombrero, ¿no? Yo creo que eso se me quedó pues feliz de que el trabajo que uno hace deje huella de alguna manera en la gente, ya sean los personajes o ya sean en las letras de las canciones. Claro, gracias por decir eso, Patricia, porque justamente ese personaje tuyo de La Potra en Apuesta por un Amor es un personaje tan emblemático que se ha quedado en la memoria colectiva de la gente. Y a mí también cuando anuncié la entrevista contigo, justamente por esa telenovela la gente me escribía. Y por eso te quería preguntar, Patricia, ya que es un personaje muy inteligente, como dices tú que nunca antes se había visto en la televisión mexicana y puedo decir en la mundial. ¿Qué diferencia dirías que hay entre tú como Patricia Manterola y Julia La Potra? Quiero nada más aclarar que este personaje ya se había hecho, se hizo
Colombia, sin más, si no estoy equivocada. Es una novela que tuvo muchísimo éxito, pero sí, definitivamente no había protagónicos, o sea, no era lo común, digamos, que se veía en un protagónico. ¿Y qué cosas tengo yo de Julia? Pues yo creo que me identifico muchísimo con el carácter decidido del personaje. Yo tengo un carácter muy decidido. Cuando me propongo algo, pues voy con todo y me entrego al full y soy sumamente profesional y soy muy echada para adelante, digamos. Julia es mucho más dura que yo. Julia es que es un personaje, o sea, que es completamente hermética, que no le da entrada, digamos, a nadie precisamente para proteger que no le lastimen. Y ahí sí creo que yo no, yo estoy un poco más suave en ese aspecto, digamos, ¿no? Entonces, pero sí definitivamente esa personalidad echada para adelante, pues la tenemos las dos. Gracias por decírmelo, porque es muy interesante esto, Patricia. Como bien sabes, ese personaje es tan bien construido que, como bien te recuerdas, que Julia no se doblegaba frente a nadie. Únicamente el momento más duro fue cuando ella pensó haber perdido el hijo. Y allí mostró esa sentimentalidad y todo aquello. Pero en otras circunstancias también mostraba un carácter muy fuerte. Y por eso te quería preguntar, ¿cuáles son las escenas o una escena que dirías que nunca vas a olvidar de esa telenovela? Sin duda alguna la pérdida del bebé cuando ella tiene que sacar de este incendio a su hijo muerto en los brazos. Yo no era mamá, no me puedo ni imaginar que yo ahorita tuviera que hacer esa escena con lo que